¿Todo bien? Porque por ahí dicen que la cosmovisión empieza a cambiar después del almuerzo. Entonces, a ver si no nuestra cosmovisión ahorita se mueve de lugar y queremos empezar a echar una siestecita. ¿Verdad? Porque después de estar bien comiditos, como que viene el mal del puerco. Bueno, pues hoy me tocó predicarle a los pastores del Bajío, a Pastoral del Bajío. Es un gran honor para mí el estar aquí en el púlpito, en donde un grupo de siervos de Dios escuchan también a este siervo inútil. Y la verdad es que siempre que uno está en el púlpito, ya ven que hay veces que decimos, me da muchos nervios predicarle a los pastores. La verdad, a mí no me da nervios predicarle a los pastores. A mí lo que me da muchos nervios es que aquí está el pastor de pastores. Él nos está escuchando, y eso es precisamente algo de lo que la Sagrada Escritura nos dice, ¿verdad? Claramente, que cuando nosotros predicamos, estamos hablando de Él y también de parte de Él. Entonces, el estar con un micrófono hablando de la palabra de nuestro Señor, sabiendo que Él, así como Angelito, que está así ahorita bien atento viendo lo que estoy diciendo, así está también el Señor, bien atento, a ver si empiezo a decir mentiras de su persona, a ver si empiezo a decir realmente lo que Él me encargó que dijera. Entonces, la verdad es que es una gran responsabilidad, y sobre todo cuando sabemos que a lo mejor esta palabra puede dar cierta influencia a aquellos que tienen influencia, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Y bueno, hoy quiero compartirles, bueno, yo no, sino el Espíritu Santo quiere compartirnos, y digo quiere compartirnos porque también a mí me predica el Señor. Qué bueno fuera que ahorita todo lo que yo les dijera, yo lo viviera al 100%, ¿verdad? Qué bueno fuera que dijeran, ay, fíjate, el pastor Bernardo nos está dando una serie de consejos. No, hombre, el pastor Bernardo ha de ser casi igual que el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todo lo que nos está diciendo, pues la verdad suena muy coherente, suena muy exhortativo. Pues qué bueno fuera, ¿verdad?, que cuando estamos aquí en el púlpito, todo lo que estamos predicando, también nosotros dijéramos, así como Dios les dice, yo se los digo, porque yo así lo hago. Pero no, aquí el Señor, al primero que le está predicando es a mí. El Señor ahorita nos va a predicar a todos nosotros, así que pasen uno de esos cascos que tienen por ahí, porque también van a llegar las pedradas aquí primero, y luego así va, como en las barbas, aunque ya no traigo barbas, pero como las barbas de Aarón, siguen las pedradas hasta allá. Bueno, tengo un título para este mensaje que tiene por nombre La corona de un pastor. ¿Cuántos pastores quieren su corona? Y no esa que Carlitos quería allá en Tizimín, ¿eh? No esa corona, sino esa corona que el Señor nos promete a través de su palabra. En 1 de Pedro 5:1, acompáñenme a 1 de Pedro 5:1, donde dice así la palabra: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos queremos esa corona incorruptible? Vamos a orar. Señor, bendito Dios, te doy muchísimas gracias por estos tiempos que nos das a cada uno de los que estamos aquí presentes para escuchar tu bendita palabra, Señor. Te doy muchas gracias porque el día de hoy te ha placido a ti usarme como un medio de comunicación
para que este grupo de pastores que estamos aquí, Señor, podamos escuchar ese consejo de vida eterna que traes para cada uno de nosotros. Pero más que un consejo general, Señor, un consejo para cada uno de los que tenemos influencia en esas congregaciones en donde tú nos has plantado, donde tú nos has dado la oportunidad de estar llevando a cabo ese ministerio, Señor, que tú has preparado para todos nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor, y en este momento te ruego que tu Espíritu Santo sea el que produzca en cada uno de nosotros ese entendimiento para que tu palabra en estos momentos pueda llegar como esa instrucción divina que nos hará vivir en ella, Señor. Poner por obra, Señor, todo lo que el día de hoy podamos aprender. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de colocarlos en posición. Su integridad los precede. Hay veces que tenemos la idea de que si el Señor nos dio el llamado pastoral, pues ahora tenemos que echarle ganas, ¿verdad? Para poder tener esa integridad, poder llegar a esa altura de un ministro del Evangelio. Pero creo que ustedes y yo sabemos que no es así, amados. Si el Señor nos asignó esa tarea, es precisamente porque desde antes de que llegáramos a ese lugar, ustedes y un servidor ya estábamos caminando en integridad. Ya estábamos teniendo esa oportunidad de que todo lo que hiciéramos, de que todo lo que viviéramos fuera de una manera vertical, de una manera recta, en la cual estábamos nosotros permitiendo que el Señor nos usara. Porque la verdad es que hay veces que personas que llegan con ciertos testimonios diciendo que ellos empezaron a pastorear siendo pecadores, haciendo esto, haciendo lo otro y haciendo aquello. Pues yo en lo personal y a la luz de la Escritura digo, no, pues es que realmente como que se equivocaron, ¿verdad? Así no es como el Señor nos llama. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que aquí el Señor el día de hoy nos quiere hablar de esa corona tan hermosa que todos esperamos tener, pero también nos quiere hablar de esos requisitos que necesitamos tener los siervos del Evangelio para poder obtener esa corona, para poder tener esa oportunidad, ese privilegio de saber que nosotros vamos a ser dignos de obtener esa corona. Porque hay una cosa que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para recibirla, que es la salvación. Sin embargo, cuando tú y yo ya somos salvos, ahora sí las obras cuentan. Ahora sí las obras que tú y yo estemos haciendo como ministros de Dios, todo eso el Señor está a la expectativa para ver realmente cuántos galardones, ¿verdad? A ver qué va a suceder con esa corona que el Señor nos está prometiendo. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos siendo diligentes en lo que el Señor nos ha dicho, no en lo que pensamos, ¿verdad? No en lo que las tradiciones nos digan, sino en lo que el Señor nos ha dicho. Y bueno, el día de hoy pues a lo mejor va a tener como base también esta predicación la cuestión doctrinal, ¿verdad? Hace 15 días que el pastor Humberto nos habló, ¿verdad?, de las doctrinas de hombres, las doctrinas de demonios. Por cierto, el pastor Humberto es uno de mis predicadores favoritos. Y la verdad es que a mí me cimbró mucho lo que él habló. Yo en algunas ocasiones cuando he hablado de esos temas, hablo precisamente de las doctrinas antibíblicas o las doctrinas extrabíblicas, ¿verdad? Las antibíblicas vienen siendo precisamente las doctrinas de demonios. Pero hay doctrinas también extrabíblicas, que son las doctrinas de hombres, que a lo mejor no dicen ciertas herejías, sin embargo, sí son cosas extrabíblicas. O sea, si el Señor no era relevante que nosotros dijéramos esto, lo otro y aquello, y lo decimos, y aparte lo imponemos, y ahí es donde empieza uno a caer en esas doctrinas de hombres, que también las conocemos como legalismo. Amén. Y bueno, vamos a hacer la exégesis de la cita que acabo de leer, porque pues yo predico expositivamente, amados, y ojalá que esto pueda servir de ayuda para que
cada uno de nosotros recibamos el consejo. Y aquí en Primera de Pedro 5:1 vemos que la palabra dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de ¿qué dice ahí? De los padecimientos de Cristo, o en otras versiones también habla de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria, y ahí dice que será revelada. ¿A qué será? Porque hay veces que también tenemos ese conflicto tan tremendo, ¿verdad? Que nos encanta predicar la teología de la gloria sin antes predicar la teología de la cruz, ¿verdad? Como si ya todos nosotros ya estuviéramos en la gloria y sin haber tenido que pasar por esos padecimientos que nuestro Señor Jesucristo pasó. Esto es algo, la verdad, bien importante que lo empecemos a reflexionar, amados. Yo sé que a lo mejor esto que ahorita vamos a hablar es muy trillado. Yo sé que muchas veces hemos escuchado sobre esto. ¿Por qué? Pues porque varios de los que estamos aquí hemos tenido algunos seminarios, institutos bíblicos, conferencias para pastores, qué sé yo, en donde se nos habla. Esta cita es muy trillada, precisamente entre los ministros del Evangelio. Sin embargo, hay veces que trivializamos tanto todas esas lecturas para pastores y para ministros de Dios, que no las concientizamos realmente como debería de ser. La verdad es que aquí el apóstol Pedro, cuando está hablando de esos padecimientos, incluso como él mismo lo dice, yo también, anciano entre ustedes, o sea, pastor, ministro, como le quieras llamar, ¿verdad? Porque hay veces también que yo me pongo a pensar que esa palabra, ese nombre de pastor, la verdad nos queda muy grande, ¿no? La verdad nos queda muy grande porque pues a final de cuentas sabemos que el príncipe de los pastores es nuestro Señor Jesús, y la verdad el que hay veces, si nosotros vemos ciertas lecturas de la Biblia, a él se le dice pastor, y luego que a nosotros también nos digan pastor, como que digo, la verdad nos queda muy grande el saco, pero bueno, eso es algo bíblico, ¿verdad? No voy a echar para atrás todo lo que el Señor nos dice en su Escritura. Sin embargo, yo en lo personal, yo diría más bien que a lo mejor nos deberíamos de llamar perros ovejeros, ¿verdad? Porque realmente Él es el pastor y nosotros simplemente andamos tratando ahí de alinear, ¿verdad? A las ovejitas, pero el que nos pastorea, pues es el Señor. Pero bueno, el chiste de esto es que aquí Pedro está diciendo claramente que nosotros como ancianos necesitamos venir primero que nada a los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como se nos va a revelar la gloria, pero no al revés, amados. No como desgraciadamente algunas doctrinas, ¿verdad? Ya le llaman hasta el evangelio de la prosperidad. Yo diría el mal evangelio, el mal nombrado evangelio de la prosperidad, en donde siempre todo es la gloria, ¿verdad? O sea, y que tú puedes, y que eres un campeón, y que esto, y que el otro, y aquello, pero jamás te hablan de esos padecimientos que tú y yo necesitamos pasar y que pasamos, la verdad. O sea, todos los que estamos aquí sabemos esos padecimientos que los pastores pasamos. La verdad, por eso es tan feo cuando de repente vemos grupos de pastores que se sienten como que de la élite, ¿no? Y como que piensan que porque tienen un llamado pastoral ya son diferentes a los demás. Pero lo peor del caso es que esa diferencia la quieren marcar como que en cierta altura, en cierto nivel, por encima de todos los demás hermanos. Y sabemos que es todo lo contrario. O sea, nosotros debemos de ser esos escalones para que la gente pueda subir los peldaños que necesiten subir. Sin embargo, eso ha sucedido. ¿Por qué? Porque la doctrina tiene mucho que ver. La doctrina tiene muchísimo que ver. Por eso me encantó esa predicación del pastor Humberto, porque habló claramente sobre esas doctrinas de hombres y sobre esas doctrinas de demonios. La doctrina es bien importante y desafortunadamente también es algo que luego la iglesia como que no lo pone como relevante. Es más, hay gente, yo en lo personal he llegado luego a estar platicando con algunos siervos que dicen, no, a mí no me gusta hablar de doctrina.
No, a mí me gusta mejor hablar de ciertas teologías triunfalistas, que eso es lo que hace que las iglesias se llenen, ¿no? Y cosas que la verdad desafortunadamente se llevan a cabo porque eso oyeron de otras personas. No escucharon precisamente la situación de los padecimientos que un pastor necesita llevar a cabo y como sello también en su vida. El testimonio pastoral es basado en la participación de los padecimientos de Cristo. O sea, es imposible que tú digas, yo soy pastor y tengo por lo menos un año pastoreando y no he padecido lo que Cristo padeció. Y no me refiero a las cuestiones exteriores, ¿verdad? Las cuestiones físicas que nuestro Señor Jesús padeció en esa cruz. Sin embargo, sabemos, y la Biblia lo dice claramente, que cuando tú y yo empezamos a predicar el Evangelio, en ese momento nos convertimos en presa de la persecución. Es más, es una de las bienaventuranzas. O sea, no es una maldición, ¿verdad? Y es que van a ser malditos. No, es una bienaventuranza. Bienaventurados, ¿verdad? Que todos aquellos que por estar predicando la palabra de Dios tengan persecución. Entonces, en realidad, esa es una de las situaciones en las cuales tú y yo debemos de vivir y gozarnos en ello, porque hay veces que cuando empezamos con ciertas situaciones, pues como que nos empezamos a achicopalar, empezamos a tener hasta depresión, ¿verdad? Que porque de repente me vino el COVID, que porque de repente la iglesia se dividió, que porque de repente se inundó la iglesia, ¿verdad? Que porque esto, y decimos, bueno, Señor, pero ¿por qué a mí? Amado, la verdad lo que estamos ahorita en estos momentos estudiando también es una promesa del Señor. O sea, no solamente las cosas que nos gustan son promesas. Cuando el Señor Jesús dijo, en este mundo padecerás aflicción, también estaba dando una promesa. ¿Cierto o no es cierto? Entonces eso es precisamente de lo que el Señor el día de hoy nos quiere hablar, amados. Que no nos sintamos mal cuando andamos en esos padecimientos, sino todo lo contrario, saber que estamos en el camino correcto. Fíjense, en Romanos 8:17 dice la palabra, si hijos, también herederos. ¿Cuántos de aquí quieren ser herederos? Herederos de Dios. Ahora sí levanten la mano los que quieran ser herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, es primero la cruz, amados, y luego la gloria. Pero la verdad es que te voy a decir una cosa, la gloria la vamos a poder vivir en este mundo de una manera solamente espiritual, pero el ser glorificados hasta que el Señor nos llame a cuentas. Porque también por ahí hay otras doctrinas, ¿verdad? Los del reino ahora. No, amados, aquí podemos padecer una serie de situaciones, como ahorita lo acabo de decir. Muchos de los que estamos aquí tuvimos el COVID. Sí es legal la enfermedad en los cristianos. Algunos por ahí dicen que no es legal, ¿verdad? Algunos dicen que no es legal la enfermedad en un cristiano, porque si estás enfermo, entonces quiere decir que te falta fe, o que andas caminando en el pecado, y una serie de cosas que te hacen pensar y ahí sí te deprimes. Pero no es así, amados, porque el mismo Pablo, ¿verdad? Tenía un aguijón, el cual el Señor le dijo claramente que no se lo iba a quitar, ¿verdad? Que le tenía que bastar la gracia del Señor que estaba sobre su vida de Pablo. Entonces aquí nos dice claramente la palabra, una promesa hermosa de que tú y yo somos coherederos, ¿verdad? Pero de los padecimientos del Señor, para que de esa misma manera también seamos coherederos de la gloria. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese nivel, y yo sé que todos los que estamos aquí queremos llegar a ese nivel en donde recibamos esa corona que el Señor nos ha prometido, primero necesitamos entender estas cosas de los padecimientos. Y seguimos con 1 Pedro 5:2. En el verso 2 dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. Y luego ahí, ¿qué dice? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas,
sino con ánimo pronto. La verdad es que yo sé que todos los que estamos aquí no tenemos ningún problema con eso, pero a lo mejor por ahí le podemos platicar a algún otro pastor que sí tiene problemas, ¿verdad?, con las ganancias deshonestas, algún otro pastor que tiene a lo mejor esa situación de que en vez de cuidar a la grey, y dice la grey ¿de quién? Es de Dios, porque no es nuestra grey, ¿verdad? O sea, no son nuestras ovejas, como a veces tenemos esa mala manera de hablar, ¿verdad? Ahora sí que el lenguaje cristiano, ¿verdad? Es que mis ovejas, y la verdad es que cuando hacemos eso y nuestra cosmovisión nos lleva a actuar de esa manera, como si fueran nuestras ovejas, pues ahí es donde empiezan una serie de problemas. Ahí es donde empezamos a tener un celo no de Dios, sino un celo totalmente carnal de qué es lo que están haciendo las ovejas, de que si de repente ya no están a lo mejor bajo nuestra congregación, bajo nuestra cobertura, bajo nuestro cobijo, como le quieran ustedes llamar, entonces ya son Judas, ¿no? Porque ese es otro grave problema que tenemos. Y digo tenemos, amados, porque cuando tuvimos una división en la iglesia, la verdad es que sobre todo ahí los más allegados, todos decían, ya los habíamos bautizado como los Judas. Oye, y los Judas, ¿verdad? Y los innombrables, ¿no? Y que esto, amados, es un grave problema. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza carnal, no nuestra naturaleza ministerial. Porque nuestra naturaleza ministerial debe de ser esta, o sea, cuidar de la grey. Nosotros debemos de estar al pendiente de ellos. ¿Para qué? Para que realmente se sientan ellos inspirados a ser también ministros de Dios. Porque hay veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero mucha gente le rehuye al ministerio, bueno, cuando son nacidos de nuevo. Cuando la gente no es nacida de nuevo y es muy emocional, sí, no, hombre, quieren ser hasta apóstoles, ¿verdad? Y quieren ser patriarcas, y quieren ser profetas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no saben ni en qué se van a meter. Sin embargo, cuando una persona es nacida de nuevo, por eso le teme tanto a dar ese paso ministerial, ese paso en donde empiecen ya a servir en un nivel de mayor responsabilidad, no de mayor jerarquía, porque esa es otra situación, de mayor responsabilidad. Ustedes y yo sabemos que mientras más el Señor nos esté dando, también más nos va a demandar, más responsabilidad es la que nosotros vamos a tener. Cuando expongas la verdad, cuídate de no esconder la gracia. Cuando expongas la gracia, cuídate de no esconder el carácter santo de Dios. Sabemos bien que la predicación del Evangelio, o como Pablo incluso le decía, el Evangelio de la gracia, es precisamente manifestar todo el amor y toda la obra de Dios sobre nuestras vidas, sobre la doctrina de la iglesia, y no las obras, ¿verdad? Porque sabemos claramente que cuando estamos predicando sobre las obras, cuando estamos predicando sobre esas doctrinas extrabíblicas, lo único que estamos haciendo es convertir nuestras congregaciones en reuniones de religiones, de religiosos. Empezamos a formar esos religiosos, ¿verdad? Que dicen, bueno, por medio de estas obras, por medio del otro, por medio de aquello, es de la manera que yo me puedo ganar el favor de Dios. Y todos sabemos que uno de los enemigos principales de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es precisamente el legalismo. Eso es uno de los enemigos principales, porque de esa manera es como la gente no puede crecer. ¿En qué? En la gracia. Y es un mandato para todos los cristianos. Crecer en la gracia es un mandato que Dios nos da. O sea, ahí simplemente tenemos que entender que es algo imperativo sobre la vida de cualquier cristiano, crecer en la gracia. Y muchas veces cuando nosotros en nuestros mensajes la estamos escondiendo, ¿qué va a suceder? Que vamos a estar formando iglesias, congregaciones totalmente legalistas.
congregaciones religiosas que van a creer que por medio de los rituales es como se van a poder ganar el favor de Dios, ¿verdad? O comprar, ¿verdad? Porque ese es un gravísimo problema. Que la verdad es que hay muchos lugares en donde hasta te dicen, si tú pactas con Dios, Dios te va a sanar. Y la verdad es que en la Biblia no dice eso. Hay tradiciones que dicen eso, pero la Biblia no lo dice. Esas son precisamente doctrinas extrabíblicas, o a lo mejor yo le diría antibíblicas. ¿Por qué? Porque empiezan a tergiversar realmente el carácter de Dios. A Dios no se le compra con una ofrenda para que te haga un milagro. Sin embargo, ¿qué sucede? Hay veces que por tradiciones, por lo que tú quieras, empezamos a esconder en nuestros mensajes la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero como aquí lo dijo esta frase, cuando expongas la gracia, cuídate también de no esconder el carácter santo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué ha sucedido también con esas doctrinas que se van al otro extremo, que yo le llamo los de la supergracia, ¿verdad? Esas doctrinas en donde toda la ley moral de Dios la excluyen completamente de su enseñanza, de su doctrina. Empiezan a manifestar todo eso de que ya porque soy salvo ya puedo ahora sí hacer lo que sea, y toda esa moralidad que Dios nos ha enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis la hacen totalmente a un lado. De hecho, esa doctrina se le llama, a ver quién me ayuda, ¿cómo se le llama a esos que ya la ley la hacen a un lado completamente? ¿No se la saben? Los antinomistas. Los antinomistas son aquellos que te dicen que ya no tienes que diezmar. Es más, casi hasta te dicen que es una herejía el que diezma, ¿verdad? Todas esas doctrinas que te dicen que ya incluso el Antiguo Testamento ya ni siquiera lo debes de estudiar, porque el Antiguo Testamento ya no aplica para la iglesia de Jesucristo. Esas doctrinas antinomistas. Entonces, ¿qué sucede, amados? Que desgraciadamente el ser humano por naturaleza, sin esa intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos muy desbalanceados. El ser humano o se va a un extremo, ¿verdad?, del legalismo, o se va al otro extremo del libertinaje. Se va a ese extremo de estarle predicando a la gente que tenemos un Dios inclusivo, cuando que la Sagrada Escritura nos dice que no es así. Dios sí es exclusivo de todos aquellos que se arrepienten verdaderamente, no con esos remordimientos de conciencia que nos topamos muy seguido en las congregaciones, sino esa gente que realmente se arrepiente. De esa manera es como el Señor se manifiesta en ellos. Si no, la verdad es que no. Aquí en 1 Pedro 5:3, seguimos leyendo nuestra cita. En el verso 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice allí? Ejemplos de la grey. Ejemplos de la grey. Qué compromiso, la verdad, tan tremendo. O sea, en serio que les digo, esto a lo mejor ha sido muy trillado, lo hemos escuchado muchas veces, pero si lo concientizamos, la verdad hasta la piel se me puso así chinita, ¿verdad? Porque es un compromiso tremendo, amado. La grey de Dios también el Señor le llama mi novia. ¿Cierto o no es cierto? La grey de Dios es precisamente esa novia que nosotros tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo, limpiecita, sin moretones, ¿verdad? Como desgraciadamente el macho mexicano ha tenido la costumbre de tratar a sus cónyuges. La verdad es que hay veces que por no escudriñar atentamente la Escritura sobre lo que Dios dice de nosotros los pastores, empezamos a dejar a la novia del Señor bien moretoneada. Yo sé que a lo mejor sin la intención de hacerlo, pero muchas veces por esa falta de conocimiento de lo que el Señor nos manda a ti y a mí, empezamos a actuar como a lo mejor por ahí vimos, ¿verdad? Y, no, es que a mí mi pastor me enseñó que hay que traerlos, pero así
A mí mi pastor me enseñó que yo debo de hablarles duro para que no se me suban a las barbas. A mí el pastor me enseñó que yo debo de disciplinarlos, pero con vara. Y empiezan a manifestarse una serie de actitudes. Cuando menos te das cuenta, empezamos a dejar bien moretoneada a toda la iglesia que el Señor nos encomendó, a la grey de Dios. Cuando el pastor toma con reverencia la palabra de Dios, las ovejas también lo hacen. Esto, amados, es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque cuando hay una mala doctrina es precisamente porque a la Biblia no se le ha dado la importancia correcta. Ayer estuve platicando con un pastor que me decía que él ya había leído 3 veces la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, y él me platicaba de otro pastor que decía, ya en paz descanse, que decía que la había leído 103 veces, creo, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y qué sucede? De que la hemos leído, de que sabemos que hay cosas que están en la Escritura, las sabemos. Sin embargo, si no las predicamos con nuestro ejemplo, si no las vivimos, si no somos imitadores de Dios a través de la Escritura, pues ¿qué va a suceder con nuestras ovejas? Pues van a ser igual. Van a ser, pues el día que yo quiera darle un consejo a mi hijo, no tengo que usar la Biblia. Puedo usar ahí cualquier recomendación de mi compadre, ¿verdad? O del viejito de la colonia, que es el más sabio que tenemos aquí en la colonia, y en vez de utilizar la Sagrada Escritura para aconsejar a sus hijos, para aconsejar a sus hermanos, a sus familiares, el día que a lo mejor tú le des la oportunidad de que empiece a predicar en tu iglesia, o que tenga una célula de estudio bíblico, pues no van a tener ninguna reverencia por aplicar lo que la Sagrada Escritura dice. Y ahí es donde empiezan a venir todas esas situaciones tan torcidas que hay en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hasta para orar, ¿verdad? Porque para orar necesitamos doctrina también. Hay veces que la gente es muy buena para orar, entre comillas, ¿verdad? Porque hablan como merolicos, pero muchas de las cosas que están diciendo allí a veces llegan a ser hasta herejías, ¿verdad? Como en alguna ocasión que prediqué sobre las agresiones a la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que todo pasa, ¿por qué? Porque no le hemos dado la reverencia que necesita tener la Sagrada Escritura. Es muy fácil leerla como en estos momentos. O sea, a lo mejor todo lo que yo estoy diciendo, pues a final de cuentas es bíblico. Pero ¿qué va a suceder si todo lo que yo les estoy diciendo, la verdad no lo vivo? Y que de repente se encuentren con una oveja mía y que digan, no hombre, la verdad ese pastor ha sido de lo peor con todos nosotros. La verdad es que él ha sido un legalista tremendo. Él ha sido de esas personas que se ha atrevido incluso hasta darnos zapes en la cabeza porque no hacemos las cosas como él nos dice que las debemos de hacer. Entonces, es bien fácil, ¿verdad?, empezar a hablar sobre la Biblia, pero no vivirla. ¿Cómo es como tú y yo le vamos a dar reverencia a la Sagrada Escritura? Poniéndola por obra. Poniéndola por obra, o sea, predicándola desde el púlpito, desde un libro, desde una computadora, desde un celular, desde donde quieras, pero que sea la palabra de Dios, que tú y yo la estamos viviendo, la estamos practicando. Que los hermanos vean que realmente ese gozo del que hablamos no lo perdemos por cualquier tontería que está sucediendo en la congregación. Y les repito, amados, el Señor me está hablando a mí también, porque a lo mejor alguien por ahí, pues, muchos de ustedes me conocen perfectamente y saben que tengo muchísimas fallas en mi ministerio, pero el día de hoy el Señor nos está hablando a todos. Nos está hablando a todos, ¿por qué? Porque tenemos ese grave peligro. Es más, los pastores tenemos muchísimo más peligro de caer en herejías, de caer en el pecado que cualquier otro cristiano. Entonces, por eso es bien importante que todo lo que el Señor el día de hoy nos está hablando lo entendamos, que viene de parte de Él. No viene de parte, como se los dije desde un principio, porque yo no soy nadie perfecto para poderles dar estos consejos de mi corazón. Esto es un consejo que el Señor nos está dando a todos. ¿Por qué? Porque estamos al frente de la grey de Dios.
O sea, no es un grupito de alcohólicos anónimos, no es un grupito de Boy Scouts, no es un grupito de cualquier... Estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. O sea, imagínense que de repente lleguemos con nuestro Señor Jesucristo y le queramos dar un gancho al hígado, que le queramos dar un coscorrón a nuestro Señor Jesucristo, o que le queramos dar una patada. Pues eso es precisamente lo que sucede cuando no entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No son nuestras ovejitas, no son nuestros. Es la iglesia del Señor. En Filipenses 3:17, Pablo le decía precisamente esto a sus discípulos, igual que lo hizo también con los corintios. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según, ¿qué dice? El ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora se los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el final de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué grave problema, de veras, que en la iglesia, los líderes de la iglesia solamente estén pensando en las cosas terrenales, o estemos pensando, ¿verdad? Porque cómo nos gana, ¿verdad? Ese temor por las cosas terrenales. Pero lo peor del caso es que eso mismo muchas veces lo empezamos a filtrar dentro de las congregaciones. Ese amor por lo terrenal, y empezamos a descuidar completamente lo espiritual. Y les voy a decir una cosa, y no me digan que no, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, vienen ciertas crisis, vienen ciertas situaciones y nos viene lo terrenal. Nos vienen esos miedos, ¿verdad? Que no son de parte de Dios definitivamente. Y empezamos a dejar todas las cosas espirituales por las cuestiones terrenales. Cuidado cuando empezamos de repente a tener nuestra simpatía por algún partido político, y de repente te encuentras ahí en las redes sociales que en vez de que estés tratando de influenciar a la gente con el evangelio de Jesús, estás todo el tiempo poniendo puros mensajes de la grilla, ¿verdad? De la política, a veces hasta también del fútbol, y dices, la verdad es que por medio del Face conoces el corazón de las personas, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Ahí en el Face empezamos a darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Ahí empezamos a ver qué es lo que comparte la gente. Y dices, ¿cómo puede ser posible que un ministro del evangelio, en vez de que esté poniendo citas bíblicas, en vez de que esté tratando de influenciar a toda la gente de su entorno con la palabra de Dios, hombre, hasta se pelean porque el fulanito de tal es de otro partido político, o esto, lo otro, aquello? Aguas, amados, aguas, porque a todos nos pasa. De repente, cuando nos damos cuenta, ya estamos pensando solamente en lo terrenal. Mi relación vertical con Dios debe determinar mi relación horizontal con mis ovejas, o con las ovejas del Señor más bien. Porque cuando estamos pensando en lo terrenal, pues estamos en lo horizontal, ¿verdad? Y ese es el gravísimo problema. Precisamente esa influencia horizontal que estamos teniendo para con nuestras ovejas es ¿por qué? Porque también nosotros la influencia que estamos buscando es la influencia a lo horizontal y no a lo vertical. Nosotros debemos depender completamente de la influencia del Señor para que precisamente de esa manera nosotros podamos llegar a los corazones de las personas, pero no porque fulanito de tal me dijo que les dijera ese consejo, sino porque es el Señor el que me dio ese consejo. Es como una vez Cristi, me acuerdo que habló precisamente de que nosotros no debemos de estirar nuestras manos en horizontal. Nosotros debemos de estirar nuestras manos hacia el cielo. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde proviene todo lo que nosotros necesitamos. Pues de la misma manera, de arriba es de donde proviene todo lo que tú y yo tenemos que decirle a las ovejas. No del mundo,
no de las cosas que este mundo nos enseña, porque todo lo que este mundo nos enseña no tiene nada que ver con la verdadera salvación, con la verdadera vida eterna. Seguimos en 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Incorruptible. Todas las coronas que podemos recibir en este mundo, tú y yo sabemos que son corruptibles. Todas las coronas se echan a perder aquí en este mundo. Sin embargo, tú y yo tenemos la esperanza de esta corona incorruptible, amado. Pero para que esa corona incorruptible la podamos ver, así como ahorita yo estoy viéndolos a cada uno de ustedes, así como estoy viendo este micrófono así de cerquita, necesitamos cuidar a la grey del Señor. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos de lo que les estamos enseñando a los demás. Necesitamos cuidar cada una de las palabras que les estamos predicando desde el púlpito. Porque hay veces que sin darnos cuenta estamos hablándoles más de nuestra carne. Estamos de repente hablándoles más de nuestras emociones. Esa palabra emociones dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido tan tremendo para todas las doctrinas. Esas emociones que se mueven de una manera, y que ayer precisamente en la congregación hablé sobre la influencia del Espíritu Santo en la vida de un verdadero cristiano. Y la confunden tanto, o sea, hay doctrinas que te dicen que no puedes ser bautizado por el Espíritu Santo si no hablas en lenguas. Y yo con todo respeto se los digo, amados, la Biblia no lo dice. Sin embargo, la Biblia sí dice que una señal de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios. Esa sí es una señal de que has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y precisamente cuando empezamos a torcer la doctrina, allí nos damos cuenta de que no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente el Consolador que tenía que haber venido a nuestras vidas no está haciendo ninguna función. Bueno, él sí siempre va a hacer la función que debe de hacer, pero lo que pasa es que tú y yo no hemos recibido ese bautismo. ¿Por qué? Porque estamos torciendo la palabra, entonces no estamos obedeciendo a Dios. ¿Qué dijo claramente nuestro Señor Jesús en el Evangelio? Si me amas, obedece todos mis mandamientos. El que realmente me ama a mí es porque obedece todo lo que mi Padre les dice. Y continuamente nos está hablando de la obediencia que tenemos que tener a los mandamientos del Señor. ¿Y dónde vamos a encontrar los mandamientos del Señor? ¿En el catecismo? ¿O en el libro mormón? ¿O en el atalaya? ¿O en el Face? ¿En dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde están los mandamientos del Señor? En la Biblia, amados. Y es más, la palabra dice que cuando nosotros a través de la Escritura estamos reflexionando todo el tiempo la palabra de Dios, mi Padre y yo haremos morada en Él, así dice la palabra en Juan. Entonces, amados, si nosotros nos atrevemos a distorsionar tantito lo que la palabra de Dios dice, eso va a causarnos muchos problemas y también a todas nuestras congregaciones. Un pastor no puede gozar de la gloria de Dios sin antes morir en la cruz de Cristo y predicársela a la grey. O sea, no podemos llegar a tener esa corona, no podemos llegar a la gloria sin antes morir en la cruz de Cristo y que esa sea nuestra predicación, la predicación de la cruz de Cristo, no la predicación de la gloria de Cristo. Esa la vamos a vivir todos los que estemos afanados, por así decirlo, a la cruz de Cristo, aferrados, así dice la Biblia, aferrándonos a la cruz de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, la cruz de Cristo. Porque a los triunfalistas les encanta hablar de la gloria de Cristo, pero la verdad es que Jesús no era triunfalista. Eso es una gran mentira, una mentira de Satanás, precisamente para que la gente empiece a tergiversar la verdadera doctrina del Señor. Y la gente se empieza a decepcionar del cristianismo. ¿Por qué? Porque tienen padecimientos y su pastor les dijo que ellos no tenían que tener padecimientos. Wow. Ese es un atrevimiento que ha tenido desafortunadamente la iglesia y sobre todo en estos últimos tiempos. Ya para terminar, en 2 de Pedro 3:15
Dice la palabra: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué dice allí? Guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia, amados. Para crecer en la gracia de Dios tenemos que tener conocimiento de la soberanía absoluta en nuestras vidas. De Dios en nuestras vidas. Les repito esta frase que es muy importante. Para crecer en la gracia de Dios tenemos que tener conocimiento de la soberanía absoluta de Dios en nuestras vidas. La verdad es que el predicar sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo de lo más difícil. Y les voy a decir por qué. Por la soberbia del ser humano. O sea, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a entender que sin Él no somos absolutamente nada, ¿verdad? Como lo dice la Escritura, nuestras obras son como trapos de inmundicia, sin Él. Pero cuando nosotros estamos verdaderamente viviendo en la gracia, es porque hemos entendido ese carácter soberano de nuestro Dios. O sea, todo lo que Él dice es lo correcto. Nosotros no debemos de empezar a querer cambiar o muchas veces diluir lo que Él nos dice para nuestra conveniencia o para la conveniencia de los que nos están escuchando, ¿verdad? Porque ese es el gravísimo problema también que tenemos todos los pastores, ese coqueteo de querer quedar bien con el mundo, de querer quedar bien con los hombres. Y cuando tú y yo quedamos bien con los hombres, empezamos a quedar mal con el Señor. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado su soberanía. Porque pensamos que lo que nosotros decimos puede ser más importante, puede ser más interesante, puede ser más edificante que lo que Dios nos diga. Empezamos a manejar una serie de doctrinas totalmente antropocéntricas para que la gente se sienta a gusto, ¿verdad? ¿Qué es antropocéntrico? Todo situado en nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado con la predicación temática, porque muchas veces la predicación temática nace de algo que tú quieres decirle a la iglesia para que la iglesia se sienta bien. Pero ¿qué sucede? Que no se trata de la iglesia, no se trata de los hombres, se trata de Cristo. Nuestra predicación debe de ser totalmente cristocéntrica, porque para eso hemos sido llamados. La Biblia nunca dice que Pablo o Pedro o Juan o Eli, ¿verdad? O Ángeles o Gustavo o cualquiera de nosotros fuimos llamados para endulzarle el oído a las personas. Nosotros fuimos llamados para dar el mensaje que viene de arriba, les guste o no les guste. Porque la verdad es que muchas veces no les gusta, pero ¿cómo les va a ayudar? Eso es lo único que nos va a ayudar. La palabra de nuestro Señor sin que sea diluida. Cuando nosotros diluimos la palabra de Dios, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos cometiendo adulterio espiritual. Porque eso es precisamente lo que pasa con un vino que se le pone agua. ¿Cómo se le dice? Está adulterado. Lo mismo tú y yo llegamos a hacer cuando empezamos a diluir la Sagrada Escritura para nuestra conveniencia. Muchas veces digo, es que quiero hablarle del tema
fulanito de tal a la iglesia. A mi iglesia le tengo que hablar del tema fulanito de tal. Entonces, para apoyar mi tema, empiezo a buscar citas de la Biblia. O sea, fíjense, la Sagrada Escritura la usamos como apoyo para decir lo que yo quiero decirles. Aguas, amados. Aguas, a eso no fuimos llamados. Fuimos llamados a decirle a la iglesia lo que Dios les quiere decir a la iglesia. Nos guste o no nos guste, en tiempo o fuera de tiempo. Porque hay veces que la gente, no, es que ahorita es el tiempo en el cual les tengo que hablar de esto. Ahorita no les debo de hablar del otro, porque si no los vaya yo a chicopalar. Y ahorita como es Día del Padre, entonces tengo que hablarles de este tema. Y como es esto y como es... Aguas, amados. Porque cuando menos nos damos cuenta, ya estamos predicando nuestra palabra y no la palabra del Señor. No diluyamos el Evangelio. No insultemos la soberanía de Dios con nuestras doctrinas antropocéntricas, amados. Nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Esa debe de ser nuestra predicación, cristocéntrica. Y con esto termino. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios. Señor, gracias porque el día de hoy yo sé que nos has hablado claramente a nuestras vidas. Y también yo sé que te hemos escuchado claramente, Padre. Por eso es que no tenemos ningún pretexto para no poner por obra las instrucciones que el día de hoy nos has dado, Señor. Y también quiero pedirte perdón, Padre, porque sé que muchos de los que estamos aquí hemos cometido grandes errores en nuestro ministerio. Muchas veces sin saber, muchas veces lo hemos hecho inocentemente, por así decirlo. Pero la verdad es que muchas veces lo hemos hecho atrevidamente, Señor. Y por eso te pido que nos perdones, Padre. Perdónanos, Señor, por no tener en cuenta, Señor, todas esas instrucciones de vida eterna que tú nos has dado para darle a la iglesia y no para hacer lo que nosotros creemos que nos conviene, Señor. Perdónanos, Dios, y danos la oportunidad de poder vivir esta palabra, Señor, que el día de hoy has traído para todos nosotros. Danos la oportunidad y el privilegio, Señor, a través de tu Espíritu Santo, de poder ser esos siervos fieles, Padre mío, que tú predestinaste desde antes de la fundación del mundo para que estuviéramos en esta región del Bajío, pastoreando a tu iglesia, Señor, a tu novia, al cuerpo de Cristo. En el nombre sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gloria a Dios.